Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a otro webinar de Digimed junto al equipo de Medigen. Hoy tenemos el privilegio y la oportunidad de escuchar al doctor Matías Elena, que se suma a este ciclo de webinars, y también, bueno, la presencia de Miguel Ariel y de Juan Pablo Argüello moderando y acompañándonos también durante la presentación. Para comenzar y contarles un poquito a quienes se están sumando por primera vez a escucharnos, Digimed es una empresa que se dedica hace ya más de 25, 27 años al ultrasonido, representando a Mindray, desde hace ya 12 años, y contamos con una amplia variedad de herramientas en todas las áreas de diagnóstico por ultrasonido. Quisiera nombrarles hoy algunas de las que pueden ver en nuestro showroom. Son equipos que están acá y que podrían visitar en el caso de que no estuviésemos en medio de una pandemia. Estamos implementando ahora la oportunidad de hacer demos virtuales, y quiero comentarles a todos los que estén presentes en esta presentación que si nos contactan y están interesados en conocer alguno de los equipos, mediante esta plataforma que llegó sin que lo planifiquemos, se abrió una nueva forma de poder acceder al showroom de la empresa, que antes quizás era necesario viajar a alguna de las sucursales. Tenemos sucursales en Córdoba y en Rosario, y tenemos distribuidores en distintos lugares del país, pero a veces se hace complejo. Tenemos la posibilidad de hacer demos virtuales por Zoom, donde pueden acceder a ver el manejo del equipo con un cliente desde acá, y acceder a una muy buena calidad de conexión. Así que los invitamos a conocer el showroom de Digimed de modo virtual. Ahora sí, bueno, Miguel, te dejo con la parte académica, que es la que la gente vino a escuchar. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno, esta es como dijo Gustavo, esta situación nos dio la oportunidad de comunicarnos de un modo que no esperábamos y que realmente lo estamos aprovechando. A veces estamos sobrecargados de estas reuniones virtuales académicas, pero la verdad que también debo decir que nos ha permitido estar en contacto con amigos de muchos lugares, inclusive de muchos países vecinos y inclusive de Europa. Así que yo les agradezco mucho a todos los que se suman a esta serie de reuniones. Esta es la cuarta, como les dije, y hemos estado invitando, además las reuniones anteriores han estado a cargo del staff de Medigen. Medigen, como ustedes ya saben, algunos saben, los que han estado presentes en los webinars anteriores, es una institución de medicina fetal en la ciudad de Rosario, en Argentina, y siempre hemos estado con estas actividades académicas ya desde hace muchos años, cuando inclusive teníamos otro nombre de fantasía como institución de medicina fetal. Nuestros pilares son ecografía, fundamentalmente obstétrica, genética y laboratorio especializado. A propósito de algunos comentarios de gente en las redes, la verdad que yo tengo que agradecer muchísimo a la empresa Digimed por esta plataforma que nos ha permitido llegar a mucha gente, muchísima gente, que nosotros la verdad que no pensábamos con números tan grandes de asistentes cuando comenzamos con esto. Yo no vendo ecógrafos, es algo que me lo han dicho. Yo no vendo ecógrafos, no tengo una camiseta puesta. Soy muy amigo de la gente de Digimed porque con ellos me he llevado bien a lo largo de décadas. Son muy buena gente, y encima esta nueva generación de colaboradores y de gente que trabaja en Digimed, como Gustavo, como Juan Pablo, la verdad que nos acerca de un modo agradable. Y quien se pone una camiseta de una marca, yo lo felicito, no es que es algo que esté mal. Y quien vende ecógrafos, en buena hora, porque es nuestra herramienta de trabajo. Hay gente que le gustan, como dicen, hay gente que le gustan los autos, a nosotros nos gustan los ecógrafos. Y los disfrutamos y los cuidamos porque es nuestro juguete y nuestra herramienta de trabajo. Ustedes saben muy bien que la ultrasonografía es muy artesanal, más allá de todos estos eventos académicos. Así que en buena hora que estamos trabajando juntos y muy agradecidos nosotros a la empresa también. Bueno, hasta ahora, como les decía, las reuniones anteriores han estado a cargo de gente de nuestro staff, el doctor Argüello, la doctora Sender, la doctora Godoy, y hemos estado hablando con el staff y decir por qué tenemos tantos amigos en el país y en otros países vecinos y en Europa también. Y bueno,
Empezamos por uno de los grandes amigos que tenemos en una ciudad hermosísima que es Mar del Plata. A veces, hoy tenemos el gustazo y el placer de contar con la presencia de Matías Elena, y a veces con Matías hemos dicho, bueno, ¿vos no te gustaría vivir en Mar del Plata? Me ha dicho él, a mí sí, a él le gustaría vivir en Rosario. Creo que todo es por un tiempo, no sé, a mí Mar del Plata me encanta, es una ciudad que a todo el mundo le gusta Mar del Plata, así que yo lo envidio en algunos aspectos. Amo Rosario, pero envidio la posibilidad de estar en esa hermosa ciudad. Y nos conocimos con Matías en un evento académico en la ciudad de Bahía Blanca, en un evento organizado por la amiga Anita Espinosa, que muchos de ustedes la conocen, excelente docente también en el de ultrasonografía y excelente ecografista. Así que desde ese momento nos hicimos muy amigos, hemos tenido la posibilidad de contar con la presencia como docente y como amigo de Matías Elena aquí, y es alguien que particularmente de ecocardiografía fetal, a pesar que no es cardiólogo, sino que viene del campo de la obstetricia, realmente sabe muchísimo. ¿Y por qué seguimos indagando en el tema de la cardiopatía congénita? Yo no lo tengo que decir, esto le correspondería a quien haga las introducciones, pero más allá de, todo el mundo lo sabe. Primero porque representan más o menos el 1% de todos los embarazos, seguramente del 0,5 al 1, según las estadísticas, la incidencia general, puede tener un feto con una cardiopatía. Segundo, porque las cardiopatías, como todos ustedes saben, son casi 6 veces más comunes que las cromosomopatías y unas 5 veces más comunes que los defectos de cierre de tubo neural, que es algo que todos manejamos. Y el otro tema es que, como también todos ustedes saben, se necesita un adiestramiento y una sistemática, fundamentalmente, en la exploración del corazón fetal, que nos permita que no se nos pasen por alto estas patologías fetales. Ustedes saben que son justamente, más allá que son las más frecuentes y son las que más nos cuesta identificar cuando no son groseras, por supuesto, cuando no son cardiopatías muy importantes. Entonces debemos conocerlo, tiene que haber una sistemática para el estudio de estas patologías fetales, las cardiopatías. Y si bien se hemos estado hablando de arritmia, con el caso de Juan Pablo con nuestro primer webinar, ¿por qué el primer trimestre? ¿Por qué cardiopatía en el primer trimestre? Porque la cardiopatía en el segundo y tercer trimestre, más o menos todos hemos ido arrimándole el bochín en estos últimos años porque hemos ido aprendiendo a identificar las patologías. Una vez que uno conoce la normalidad, quien está viendo corazón fetal todo el día tiene que conocer la normalidad del corazón y los grandes vasos, por supuesto, pero el primer trimestre fue especial. ¿Y cuándo comenzó todo esto? Claro, empezamos a ver más feto a partir del 2011, cuando el profesor Kipro Nicolai, en su artículo donde invierte la pirámide de atención en obstetricia, no como hacían antes, que iban incrementándose las consultas a medida que aumentaban los trimestres, y un poco con la exploración de todo lo que se puede estudiar en la semana 11-14, también ahí nosotros creemos que se tornó necesario, una vez que se incorporó el Doppler de las arterias uterinas, etcétera, una evaluación un poco más profunda, más a fondo del corazón fetal en ese periodo. Aprovechar ese periodo donde viene la mayor cantidad de los pacientes, que viene a ver, como les dije recién, viene a tratar de descartar una cromosomopatía, y se puede pasar por alto algo básico que es fundamental, que a lo mejor es más común, como dije recién, que una cromosomopatía, que es una cardiopatía. Entonces, de ahí que me parece que alguien con mucha experiencia, que conoce ese tema y que ha estudiado este tema y que ha hecho ya algunas presentaciones en algunos ámbitos, que Matías, creo que es para nosotros de fundamental importancia. Yo no hablo más, les agradezco como siempre a todos, él es un invitado. A partir de ahora nosotros seguimos con una serie, ya les comunico, aprovecho, una serie de 4 webinares más, entre los que va a estar el doctor Adolfo Echegaray, hablando de restricción de crecimiento, en 2 webinars, el doctor Sabino Gil, él es de Pilar, el doctor Sabino Gil Pugliese, que Córdoba, son 2 ex-fellows de la Fetal Medical Foundation. Él va a hablar de complicaciones en las gestaciones múltiples monocoriales, y tengo entendido que también va a estar el doctor Aguirre hablando de acretismo placentario. Así que eso va a ser mes de julio y principios de agosto.
Así que los invitamos para esas próximas reuniones. Matías, muy agradecido. Todo esto virtual es muy lindo, pero tengo ganas de darte un abrazo muy grande. Si es en Mar del Plata, mejor. Igual, bienvenido a Rosario. Muchas gracias. No sé, Juan Pablo Argüello, porque yo me extendí demasiado. Juan Pablo, si vos querés decir algo, yo quedo out ahora con él. Déjame saludarlo a Matías, agradecerle la participación en este webinar, contarle a los participantes cómo nos vamos a manejar. La charla va a estar separada en dos partes. Matías primero va a dar una introducción un poco más teórica. Vamos a cortar en el medio, vamos a dar lugar a las preguntas. Van a poder ir preguntando en el chat del webinar, y cuando hagamos el corte en el medio le vamos a leer a Matías la mayor cantidad de preguntas que puedan entrar. Y bueno, después va a haber una segunda parte de exposición con videos y presentación de casos. Así que bueno, Matías, nuevamente te agradezco y te doy lugar para que comiences. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo Bertinat, y a vos representando a Digimet. Realmente es muy importante que podamos hacer estas charlas, ¿no, Miguel? El apoyo de Digimet, que nosotros siempre lo vemos en todos los simposios, en todos los congresos, ¿no? Es realmente muy importante, así que muy agradecidos. Y mucho más en esta época tan difícil. Y bueno, a vos, Miguel, Juan Pablo, y el resto de la gente de Digimet, un abrazo grande. Sí, lo podemos hacer a mitad de camino. No en Capital Federal, pero bueno, podemos buscar algún lugar intermedio. Y después, bueno, vienen ustedes para acá y yo voy para allá. Así que muchísimas gracias. Esta es la primera charla que yo doy a través de un webinar, así que yo espero no tener ningún tipo de complicaciones. Voy a tratar primero, ahora voy a ver si el anfitrión me puede habilitar para compartir la pantalla, Gustavo. Ahí está, perfecto. Ya está. Sí, ahí está. Sí. Así que si llega a haber algún inconveniente técnico, simplemente ténganme paciencia, que yo voy a volver a reconectarme, alguna cuestión por el estilo. El otro tema es, digo 2 o 3 cositas técnicas y después empiezo con la charla. Los que están viendo el webinar por ahí ven la pantalla mía que estoy hablando. Yo no los puedo ver a ustedes porque como invitados no puedo ver sus caras, ¿no? Eso es un poco raro. Yo soy muy tímido, para los que me conocen, soy extremadamente tímido y logré vencer mi timidez para hablar ante el público. Ahora tengo que hablar enfrente de la pantalla. La traje a alguna de mis hijas acá para que me haga de público, por lo menos, pero es un poco difícil. Pero para ustedes, si yo les tapo la presentación, pueden ir arriba y pueden ponerlo como si fuera picture in picture, pueden poner la pantalla mía y al mismo tiempo poner la pantalla de la presentación. Eso nos va a ayudar bastante a poder ver bien las diapositivas. La segunda, bueno, la introducción al tema. Es difícil hablar de, no vamos a hacer ecocardio en el primer trimestre, hacemos diagnóstico de cardiopatías congénitas. Yo no estoy tan seguro, por supuesto hay algunas cardiopatías que uno sí puede hacer diagnósticos, pero más que nada tratamos de ver y diagnosticar enfermedades. Un primer paso sería decir a una paciente, el embarazo viene bien, y en aquellos embarazos que decimos no viene bien, bueno, tratar de decirle qué es lo que le está pasando, ¿no? Porque cuando uno tiene una idea de qué es lo que está pasando y no concentrarse solamente en órganos, es cuanto mejor puede arribar al diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico, como ustedes saben, es muy importante para poder decir cuál es el pronóstico a corto plazo de ese embarazo, cuál es el pronóstico a largo plazo de ese bebé, y cuál es la posibilidad de repetición. Son 3 preguntas que nosotros tenemos que contestar y que tenemos que ser bastante precisos en esas contestaciones. Así que vamos a ver en qué nos puede ayudar la evaluación del corazón fetal en el primer trimestre. Y bueno, eso está un poco relacionado con el screening de cardiopatía y podemos arribar a un diagnóstico de ciertas cardiopatías.
Algo dijo Miguel, todo esto empezó con no haciendo screening de cardiopatías, vamos a hablar un poco de historia, sino del tamizaje o screening de alteraciones cromosómicas, ¿no? Y lo primero que salió como para tamizaje de alteraciones cromosómicas es la ecografía de 11-14 semanas, que es la translucencia nucal. La translucencia nucal, ustedes saben que está relacionado con ciertas alteraciones cromosómicas, sobre todo con las alteraciones cromosómicas numéricas. Con el pasar del tiempo y con la presentación de diversas investigaciones, empezó a ampliar el campo con otros marcadores, como por ejemplo el hueso nasal, ¿no? Un marcador que nos obligó a ver el corazón, que es la válvula tricúspide, y otro que indirectamente nos hace ver el corazón, que es el ductus venoso, ¿no? Y un poquito más recientemente, esto fue, no digamos tirado abajo, pero para tamizaje de alteraciones cromosómicas, el ADN fetal en sangre materna un poco desplaza la translucencia nucal y estos marcadores secundarios para hacer el diagnóstico de alteraciones cromosómicas o la sospecha de alteraciones cromosómicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la ecografía del primer trimestre? ¿No? Si puede ser importante o no para otras situaciones, ¿no? Y cuando uno, por ejemplo, una paciente de 25 años que consulta para hacerse una translucencia nucal y uno limita la translucencia nucal o en este estudio solamente al screening de alteraciones cromosómicas, solamente vamos a poder ver un 10% de las patologías que puede presentar esa paciente. Solamente un 10% de las patologías son por alteraciones cromosómicas numéricas, aquellas que podemos sospechar con la translucencia nucal y aquellas que podemos diagnosticar inclusive con cariotipo, ¿no? Hay un 5% de otro tipo de alteraciones cromosómicas que no son numéricas, pero que son lo suficientemente grandes como para poder ver un cariotipo normal, pero hay un porcentaje importante de alteraciones cromosómicas que son submicroscópicas, como por ejemplo las microdeleciones, que son muy difíciles de diagnosticar por cariotipo y que la translucencia nucal no sabemos si se puede hacer el diagnóstico o no. Y el ADN fetal también ahí no tiene mucho terreno. Pero miren esta porción de la torta, ¿no? Casi un 60% está dado por malformaciones congénitas y de ese grupo casi un tercio, un 21%, son por cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces, si uno limita ese estudio simplemente hacer un screening de alteraciones cromosómicas, se pierde la oportunidad de hacer otros diagnósticos. Y mucho más ahora que sabemos que el screening del primer trimestre es muy importante para hacer el screening de patología placentaria, como puede ser la preeclampsia. Ahora vamos a enfocarnos de vuelta al tema de las cardiopatías congénitas y su relación con la translucencia nucal, ¿no? Entonces, un método muy simple, es bastante fácil de medir la translucencia nucal, por supuesto requiere un entrenamiento, pero es relativamente fácil. Y la translucencia nucal nos va a separar en dos grupos de pacientes, ¿no? Y como les decía, grupo de alto riesgo para que el bebé tenga algún tipo de patología y un grupo de bajo riesgo para que el feto no tenga ningún tipo de patología. Así que es bastante simple este método como un método de screening. ¿Y riesgo para qué? ¿No? Esa es la pregunta. Doctor, usted tiene la translucencia nucal que está aumentada. ¿Cuál es el problema que puede llegar a tener mi hijo porque tenga una translucencia nucal aumentada? Bueno, en general la translucencia nucal aumentada o translucencia nucal mayor al percentilo 95 está relacionado con un aumento de alteraciones cromosómicas, como sabemos, ¿no? Pero también está relacionado con algunos síndromes genéticos, con algunas malformaciones congénitas, con las cardiopatías congénitas, con infecciones y con mal pronóstico partal, ¿no? Y eso que nosotros llamamos mal pronóstico partal o algún tipo de patología que afecta al recién nacido, que es un nombre un poquito raro, pero bueno, ahora lo vamos a tratar de desarrollar un poco mejor. Con respecto a las alteraciones cromosómicas, es muy fácil
¿no? Si la translucencia nucal está aumentada y esa paciente desea saber cómo es el cariotipo de esa porción de alteraciones cromosómicas que nosotros podemos ver, puede hacer una punción y hacer algún tipo de estudio de cariotipo fetal para descartar o confirmar alguno de estos tipos de alteraciones cromosómicas. Ahora, la punción en sí, aunque dé normal la punción de vellosidades coriales o la punción de líquido amniótico, no quita a ese feto del grupo de alto riesgo de las otras categorías que yo había descrito antes, ¿no? Entonces, la translucencia nucal aumentada con cariotipo normal está asociado con otro tipo de patologías, ¿no? Por ejemplo, las malformaciones asociadas, las malformaciones congénitas, que como veíamos en esa torta en una paciente de 25 años, representa más o menos el 60% de las patologías. ¿Y cuáles son las malformaciones que están más relacionadas con una translucencia nucal aumentada? Bueno, un porcentaje muy importante son cardiopatías congénitas y en un menor rango están las patologías de labio leporino y paladar hendido. No son las únicas, el listado es muy grande de patologías. Creo que Carolina Sender hace unas semanas dio sobre displasias esqueléticas, ¿no? Por ejemplo, patología del sistema nervioso central, pero bueno, fíjense que las cardiopatías congénitas están relacionadas con la translucencia nucal aumentada y ya a partir de una translucencia nucal por arriba del percentilo 95, aumenta en forma significativa, a medida que va aumentando el grosor de la translucencia nucal, el porcentaje de cardiopatías congénitas. Como dije en un primer momento, no quiero limitar la charla solamente a el corazón fetal como ver el corazón fetal para diagnóstico de cardiopatías congénitas y nada más, ¿no? Hoy les decía, translucencia nucal aumentada, cariotipo normal, ¿no? Hay un grupo de pacientes que van a tener un resultado obstétrico adverso, y ese resultado obstétrico adverso va aumentando de acuerdo al grosor también de la translucencia nucal. El problema es que de todas estas pacientes que van a tener un resultado obstétrico adverso, el 86% van a tener un resultado obstétrico normal. Entonces, el problema está, decimos, usted está en el grupo de alto riesgo, y bueno, pero ¿cuál es la probabilidad que yo esté de un lado o del otro? Y a este momento no lo sabemos. El cariotipo es normal, son buenas noticias, pero no sabemos si usted va a tener alguno de estos resultados obstétricos adversos, ¿no? Entonces, hay varias líneas de investigaciones que nos dicen que un buen método de decirle a esa paciente que la translucencia nucal aumentada con ese feto que tiene un cariotipo normal está más probablemente en el grupo de que van a tener unos recién nacidos vivos y sanos que en el grupo de resultado obstétrico adverso, es la evaluación morfológica. Con una evaluación morfológica a las 22 semanas normal, y ustedes saben que es central en la evaluación morfológica la evaluación del corazón fetal, el 96% de esos fetos van a estar vivos y sanos, ¿no? En cambio, si se encuentra alguna anomalía en la ecografía morfológica normal, el resultado obstétrico adverso va a ser muy alto, va a ser el del 86%. Entonces, acá tenemos una pista de qué nos puede ayudar visualizar bien la morfología, y si hacemos bien la morfología en el primer trimestre, tenemos que decir también visualizar bien el corazón, ¿no? Porque es fundamental. Podemos replicar eso de la ecografía morfológica a las 22 semanas del primer trimestre, y de esa forma, diciéndole a la paciente, mire, usted está más probablemente de un lado que del otro. Bueno, vamos a ver, ¿no? Otro punto que es importante es qué le pasa a Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo Arguello, que él hace ecocardiografía fetal, manejo de embarazos con patología cardíaca, y que él sabe que es muy importante una buena sensibilidad del diagnóstico de cardiopatías congénitas. Entonces, él quiere tener una buena sensibilidad de diagnóstico de cardiopatías congénitas. Una buena forma de adquirir una buena sensibilidad de diagnóstico de cardiopatías congénitas es que el que hace el estudio del corazón sea una persona entrenada, tanto en la evaluación morfológica o, si no está entrenada por una evaluación morfológica, que pida una ecocardiografía fetal. Y creo que en Santa Fe hay una ley que les pide a todas las embarazadas que se realicen una evaluación del corazón,
¿no? El gran problema que tiene Juan Pablo es que la mayoría de las pacientes que él recibe, ¿no?, para hacerle una ecocardiografía fetal, es por alguna historia familiar o por algún problema que ha visto el obstetra en su consultorio que hace que la paciente esté en el grupo de alto riesgo. Y no porque hayan sospechado algún tipo de cardiopatía, tanto en la translucencia nucal, en el estudio de la translucencia nucal, como en el estudio de morfológico, ¿no? Y a Juan Pablo le gustaría recibir más de estas pacientes, porque cuando recibe de estas, fíjense, la mayoría son normales y son muy poquitas las que tienen patología. Entonces le tapan el consultorio. Él está muy contento de recibir pacientes, de hacer más estudios, pero llega un momento que no puede hacer tantos estudios, ¿no? Imagínense si nos vamos de Rosario a alguna provincia que no tiene mucha gente preparada como Juan Pablo para hacer ecocardiografía fetal, es muy difícil derivar a una paciente y que recorra 100 kilómetros, 200 kilómetros, 400 kilómetros, 500 kilómetros para realizarse algún tipo de ecografía del corazón fetal, ¿no? Entonces, este estudio de translucencia nucal nos puede ayudar, y hoy veíamos que a medida que aumenta la translucencia nucal, una forma muy simple, a medida que el grosor aumenta de la translucencia nucal, aumenta el riesgo de patología cardíaca, ¿no? Entonces, más o menos sabemos que si la translucencia nucal está por arriba del percentilo 95, ahí está aproximadamente entre un 40 y un 50% de las cardiopatías congénitas que van a hacer, de cardiopatías congénitas mayores. Es una forma interesante de hacer un screening de cardiopatías congénitas. El problema es que hay que enviarle el 5% de las pacientes totales que uno ve, ¿no? Porque el 5% de los pacientes normales van a tener una translucencia nucal mayor al percentilo 95, ¿no? Entonces, si aumentamos el grosor de la translucencia nucal, pues probablemente aumentemos la especificidad, pero bajemos un poco la sensibilidad, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos pacientes de alto riesgo para cardiopatías congénitas, una translucencia nucal mayor al percentilo 95, estaríamos mandando el 5% de la población con una sensibilidad media de 46%, más o menos. Y para decirlo de otra forma, el riesgo basal de que la paciente tenga una cardiopatía congénita aumenta 8 veces. Es bastante importante. Si nosotros subimos un poco el grosor y lo llevamos más allá del 99%, que es más o menos 3.5 milímetros de translucencia nucal, la sensibilidad baja, la sensibilidad está alrededor del 25-30%, pero la especificidad aumenta mucho, y fíjense que el riesgo basal de que esa paciente tenga una cardiopatía congénita aumenta 30 veces. 30 veces. Así que bueno, ahí ya tenemos otra pista de cómo simplemente midiendo la translucencia nucal podemos mejorar el diagnóstico de cardiopatías congénitas. Le podemos enviar pacientes a Juan Pablo y Juan Pablo va a detectar muchas más pacientes con cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces, ahí el dilema es, ¿no?, a ver cuántas pacientes podemos enviar y cuántas pacientes puede ver el ecocardiografista fetal que tengamos en la zona, ¿no? Entonces, si una translucencia nucal está mayor al percentilo 95, se espera una cardiopatía congénita mayor por cada 33 pacientes que nosotros le enviemos al ecocardiografista. Cuando está por arriba del percentilo 99, se espera una cardiopatía congénita mayor cada 16 pacientes. Así que eso puede llegar a ser interesante, y también es muy interesante que aquellos que estén entrenados en hacer estos otros tipos de marcadores, como puede ser la válvula tricúspide y como puede ser la exploración del ductus venoso. Nosotros lo que buscamos en la válvula tricúspide es que no tenga regurgitación tricuspidia, y que lo que buscamos en el ductus venoso es que no tenga un flujo reverso en la onda A o que no tenga una ausencia de fin de diástole, ¿no?, en el flujo A, ¿no? Y eso puede aumentar un poco la sensibilidad y la especificidad del estudio. Entonces, nuevamente, como una medida tan sencilla como la medición de la translucencia nucal, mejoramos el diagnóstico de alteraciones cromosómicas, pero también indirectamente podemos mejorar el diagnóstico de síndromes genéticos, malformaciones congénitas, cardiopatías congénitas, eventos obstétricos adversos e infecciones.
alteraciones cromosómicas, como yo les decía, un cariotipo puede ser beneficioso, pero para el resto es muy importante una buena evaluación morfológica. Esto es un poco más el presente, ¿no? El presente es sistematizar, como decía Miguel, es muy importante. No es tanto, es un poco de entrenamiento, no es inteligencia para nada, es entrenamiento y ser sistemático en la búsqueda o en la exploración de los fetos, ¿no? Así como a las 22, 24 semanas uno tiene que ser muy metódico para buscar los diferentes planos con los que uno va a evaluar el feto, bueno, entre las 11 y las 14 semanas pasa algo parecido, ¿no? Y las guías son muy importantes como para decir, bueno, cuáles son aquellos puntos mínimos que uno tiene que buscar en un feto, y si ya nos vamos concentrando en corazón, es bastante escueto, pero lo que dicen las normas ISO es tratar de buscar la posición del corazón, ver si está del lado izquierdo o del lado derecho. Nada más, no pide mucho más, pero bueno, por lo menos ya en el presente nos están forzando a ver el corazón. Tenemos que ver el corazón para hacer la evaluación de la válvula tricúspide, y tenemos que ver el corazón para seguir estas normativas, ¿no? Vamos más al tema de screening de cardiopatías congénitas, ¿no? Un poco el presente. Entonces, screening de cardiopatías congénitas, tenemos el tamizaje de cardiopatías, y yo creo que la piedra angular o el punto más importante es la evaluación de la translucencia nucal. Segundo y en tercer lugar, el Doppler de la válvula tricúspide y el Doppler del ductus venoso, pero hay otras formas sencillas también de evaluar el corazón fetal en el primer trimestre, como puede ser la frecuencia cardíaca, la posición del corazón y el eje del corazón. Ahora vamos a tratar de verlo, ¿no? Pero cuando uno se concentra solamente en las alteraciones cromosómicas, busca, ¿no? Busca el ductus venoso, pero no ve el resto, ¿no? Uno tendría que ver, fíjese qué rica que es esta imagen de cuando uno tiene que hacer el Doppler del ductus venoso, ¿no? Ahí puede ver el ductus venoso, ve la presencia del ductus venoso, ve acá las venas suprahepáticas, ve acá la vena cava inferior, ve acá la arteria aorta, ¿no? Entonces, hay algunos diagnósticos que uno puede hacer en algunos planos que uno está acostumbrado a hacer para hacer diagnósticos para hacer el cálculo de riesgo de alteraciones cromosómicas. Fíjate, con un Doppler color con un poco más de sensibilidad, hasta podemos ver las venas pulmonares, podemos ver acá muy bien las 3 venas suprahepáticas, el ductus, podemos ver muchas más cosas. Por ejemplo, esta paciente, ahí vemos la vena umbilical, vemos el ductus. Yo creo que se ve, Gustavo, si me haces así con la cabeza, es que se ve el puntero, ¿no? Se ve acá vean. Y acá vemos un flujo bidireccional. Este es el flujo de la arteria aorta, y tiene como un flujo bidireccional. Ese flujo bidireccional es porque tiene la vena ácigos está dilatada, tiene un flujo aumentado de vena ácigos, y esa es una ausencia, es una interrupción de la vena cava inferior, ¿no? Entonces, como en un plano que uno busca algo, cuando mueve un poco el traductor y sabe qué es lo que tiene que buscar, puede encontrar una patología, ¿no? Esta le podemos decir a Juan Pablo, mira, veo interrupción de la vena cava inferior, veo continuidad de la ácigos, podrá ser un isomerismo cardíaco, puede ser un leuisomerismo, así que él va a buscar todas esas patologías que puede ver en el corazón, ¿no? Acá tenemos otro caso, esto creo que Carolina Sender dio la otra vez también, anomalías de la vena umbilical. Acá vemos la vena umbilical y no vemos el ductus, ¿ven? Estas son las venas suprahepáticas, y ven que hace como una curvita y se va directo a la vena cava inferior, ¿eh? Es una agenesia de ductus con anastomosis sobre la vena cava inferior. Esa también se asocia hay que hacer un seguimiento especial en esos fetos, se asocia con algunas alteraciones cromosómicas, pero también se asocia con ciertos problemas cardíacos, sobre todo funcionales. Acá estamos viendo a esta misma paciente y se ve con mucha más claridad cómo tiene ausencia del ductus venoso y cómo se van anastomosando con la vena cava inferior. Otra forma sencilla,
y cuando digo sencilla es, uno tiene miedo siempre cuando ve el corazón, pero bueno, es una forma sencilla de ver, hacer screening de cardiopatías congénitas en el primer trimestre, que es viendo el eje del corazón. Acá vemos una posición, traten de ver que esté del lado izquierdo, pero acá lo que estamos viendo es el eje. Este es un trabajo que ya tiene unos años, pero lo interesante es que es un buen screening, más o menos el eje está alrededor de entre los 50 grados y los 45 grados, y es un buen screening de unas cuantas patologías. Por ejemplo, acá en este trabajo presentado es muy frecuente ver patologías conotruncales como la tetralogía de Fallot, la hipoplasia de ventrículo izquierdo, las heterotaxias, porque están muy relacionadas también con corazones asimétricos y con la coartación de aorta. Así que, de vuelta, no tenemos que hacer el diagnóstico a las 12 semanas de estas patologías, pero decimos, mire, independientemente que esté alterada o no la translucencia nucal, sería bueno darle que la vea alguien, que le haga una ecocardiografía de esta paciente, porque está relacionado con este tipo de patologías, ¿no? Y miren que de este grupo de pacientes, la mayoría tenía translucencia, casi el 50% tenía translucencia nucal normal. Acá tengo algunos ejemplos míos. Esto es el tórax, así se ve un corazón a las 11, 12 semanas. Esto es anterior, esto es posterior, y ven que el eje está casi a 90 grados. ¿No? Cuando vamos a ver los tractos de salida, obviamente los tractos de salida a esta edad gestacional hay que verlo con Doppler color. Ahí estamos viendo un vaso solo que cabalga sobre los dos ventrículos y prácticamente no vemos flujo en la arteria pulmonar. ¿Qué es? Supongo yo que a las 16, 18 semanas uno puede hacer el diagnóstico, pero en el primer trimestre muchas veces sospechamos, podemos decir, será un tronco, será una tetralogía de Fallot con una estenosis pulmonar, será una estenosis pulmonar con una comunicación interventricular. Bueno, eso lo va a decir el tiempo, pero ya decimos, esta paciente tenga o no tenga translucencia nucal aumentada, es de alto riesgo para patología cardíaca. Otra forma muy sencilla de hacer un screening de patologías cardíacas es ver el ritmo del corazón, ¿no? Sobre todo las bradicardias fetales. Recuerden que la bradicardia fetal es aquella que tiene una frecuencia menor a 90 latidos por minuto y eso persiste durante 45 minutos, no que por un lapso de segundos o de minutos deje de latir o baje la frecuencia y después la recupere, sino que persistentemente durante 45 minutos tiene una frecuencia menor de 100 latidos por minuto. Y en esos fetos a las 11, 14 semanas uno no tiene que pensar en un bloqueo AB por anticuerpos, porque todavía la inmunidad del feto no está lo suficientemente desarrollada como para atacar él mismo al sistema de conducción. Entonces uno tiene que pensar siempre en alguna malformación del corazón mayor, ¿no? Sobre todo aquella que esté relacionada con las vías de conducción. Que casi el 100% de los fetos que tienen una frecuencia cardíaca menor de 90 latidos por minuto tienen algún tipo de malformación cardíaca mayor. Entonces, de vuelta, es una forma interesante, fácil, sin tener que saber mucho de corazón fetal, como para enviar pacientes a hacer una ecocardiografía fetal. Y después, y esto es la última parte, ya como para poder empezar a contestar algunas preguntas y tratar de conversar un poco con Juan Pablo, que sabe mucho de corazón, ¿no? Es el screening, podemos hacer screening directo viendo el corazón. Bueno, no quiero mostrarles las monedas que muestran siempre en las charlas de corazón fetal en el primer trimestre, en el segundo trimestre, si es igual a 1 libra. En Argentina no manejamos monedas, por suerte, o por mala suerte, y los billetes cambian todos los días, así que es muy difícil relacionarlo con el tamaño. Acá yo encontré un sitio de internet que los relaciona, pero lo que relaciona es el tamaño del bebé con una fruta, creo que manzana a las 12 semanas, bueno, pónganle que es la parte central de la manzana, más o menos el corazón, entre las 11 y las 14 semanas. Mide entre 8
a 10 milímetros. Es muy chiquito, pero este es un trabajo que tiene más de 10 años. Fíjense que ya los ecógrafos hace 10 años, a las 11 semanas, podíamos ver una proporción muy importante partes del corazón, casi el 100% de los cortes los podemos hacer a las 14 semanas. Y no necesitamos un ecógrafo de gama alta actual. Lo que sí necesitamos es un buen Doppler color y un buen zoom del equipo. Y yo creo, Gustavo lo va a poder decir después mejor, pero yo calculo que cualquier equipo que tenga más de 10 años para la fecha, de gama media, tiene un zoom muy respetable, y tiene un Doppler color lo suficientemente bueno como para poder verlo, ¿no? No hay muchos protocolos de cómo ver el corazón entre las 11 y 14 semanas. El único protocolo que yo encontré es de la gente de Francia. O sea, siempre usamos el Doppler color en el primer trimestre, y lo que tratamos de ver es esto. A ver. Ahí sí. Bueno. Lo que tratamos de ver es los cortes del corazón, así como lo hacemos en el segundo trimestre con cortes axiales. Obviamente, fíjense que el tamaño es muy importante. Ahí podemos ver que tiene los dos ventrículos, las dos aurículas, pero si tenemos un equipo que es de gama media y antiguo, una forma de mejorar la imagen es, este es el mismo paciente con el mismo equipo, con 1 minuto de diferencia, y lo que hice acá es cambiar de traductor, ¿no? Acá estoy usando un convexo, y acá estoy utilizando un traductor lineal, ¿no? Que tiene una frecuencia mayor. Fíjense la calidad de la imagen, y algo parecido pasa acá. Se puede apreciar mucho mejor el corazón con un traductor con una frecuencia mayor. Este es un equipo un poco más moderno, son todas estas imágenes mías, no son sacadas de libros, y acá ven que ya podemos evaluar los dos ventrículos, los dos aurículas, las válvulas. Ahí estamos viendo la salida de la arteria aorta, ahí, la arteria aorta y la arteria pulmonar. Y con color, mucho mejor, ¿no? Ahí estamos viendo el flujo de arteria aorta, el entrecruzamiento de los vasos, ¿no? Podemos decir, tiene flujo en cada una de las cavidades, pasa libremente, no se mezclan los colores. Ahí está la salida de la arteria aorta dirigiéndose hacia el hombro derecho, y ahí se está entrecruzando con la arteria pulmonar. Así que un equipo de gama media la podemos mejorar o con un traductor lineal o con un traductor transvaginal, ¿no? Y lo otro que también es importante es tratar de buscar la mejor posición como para mejorar la resolución axial. Por ejemplo, yo acá lo que hago es voltear un poco y poner el eje a 90 grados como para mejorar la resolución en el espacio. Pero claramente lo más importante es evaluarlo con el Doppler color. Esta es la visualización de un embarazo de 11 semanas por vía transvaginal. Ven que el Doppler color y ya el tamaño es lo suficiente como para poder evaluar muy bien los flujos en cada una de las cavidades. Y si hay algo que nos ponemos de acuerdo en el primer trimestre es, este es un plano importante de ver que tenga flujo en cada una de las cavidades y que el flujo sea más o menos parecido en cada una de las cavidades, que esté bien individualizado cada uno de los ventrículos, y este sería el otro plano importante, que se forma como un triángulo ahí, ¿no? Con una, a ver si puedo frenar la imagen, ahí, un triángulo, esta sería la arteria pulmonar y esta sería la arteria aorta, ¿no?
Este sería un plano parecido al de los 3 vasos tráquea, acá estaría la tráquea, ¿no? Esos son 2 planos fundamentales para evaluar el corazón en el primer trimestre. Otra forma que a mí me resulta, si hablamos de tecnología, es usar el stick. El stick muchas veces uno dice, bueno, se mueve tanto el bebé en el primer trimestre que es muy difícil verlo. Esta la hice hoy para hacer una prueba. Ahí se está moviendo para todos lados y por eso parece que el corazón tuviera coronavirus. Es COVID negativo esta paciente y se mueve así porque se movió tanto, ¿no? Que cuando hago la reconstrucción parece como si estuviera con una taquicardia, ¿no? Pero podemos ver perfectamente el entrecruzamiento de los vasos, ¿no? Entonces, hay diagnósticos como la transposición de los grandes vasos que podemos hacerlo. Este es el mismo paciente, curado ya, ahí no se movió tanto, pero miren cómo el volumen es muy fácil ver este triángulo, ¿no? Y cómo se entrecruzan los vasos. La arteria aorta que pasa por ahí abajo, la arteria pulmonar, que recuerden que va recto a la columna. Estas son unas imágenes que me pasó Gustavo. Este es un equipo, es el Resona, es una gama alta de MinRay. Miren la calidad de imágenes, que la tecnología lo que nos permite es hacer, por ejemplo, estas tomas, ¿no? Y poder verlos como si moviéramos nosotros el traductor, ¿no? Y obviamente creo que el stick, Gustavo me va a corregir, está no solamente en este equipo, sino está también el DC80, el DC60. Hay otro tipo, esto no es de corazón fetal, pero hay otro tipo de técnicas que van a tener los equipos cada vez con más frecuencia, que es esto de la inteligencia artificial. Nosotros la inteligencia artificial lo podemos tener en los teléfonos, y lo que hace es que uno tome el volumen y acomode la imagen automáticamente la computadora, ¿no? Y por ejemplo acá en cabeza podemos ver el cuerpo calloso, ¿no? Pero imagínense esta técnica que ya está también para el corazón en el segundo trimestre cuando aparezca en el primer trimestre, ¿no? Posiblemente sea mucho más simple poder evaluar el corazón, y no creo que nos falte mucho tiempo para que suceda eso. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir. Ahí está. No desconecté nada, ¿no, Gustavo? No, todo perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Estás conectado con el Wi-Fi o sea, con 4G? Con 4G. Está bien, sí, sí. No, ¿Va por ahí bien? sí, no, te escuchamos perfecto y las imágenes se ven, por ahí cargan un poquito más tarde y las Bien. imágenes estáticas se ven mejor que las dinámicas, pero se entiende, se entiende. Bien. Así que Sí, sí. voy a tratar de mostrar más imágenes, voy a tratar de frenar el video y mostrar un poco mejor las imágenes estáticas. Juan Pablo, yo lo que quise decir con esta primera introducción es intentar pensar más allá del corazón y más allá de la translucencia nucal, ¿no? Tratar de buscar la patología en general, ¿no? Y ver qué utilidad tiene ese estudio entre las 11 y las 14 semanas, que no solamente podemos llegar a ver cardiopatías, sospechar cardiopatías en el primer trimestre en forma directa viendo el corazón, pero también en forma indirecta con otras técnicas, ¿no? Y que me imagino que vos estarás ansioso de recibir pacientes que realmente tengan patología o que la sospecha sea alta, ¿no? Sí, la realidad del consultorio es muy diversa. En los últimos años hubo, al menos en las grandes ciudades, acá en Rosario y en Santa Fe se le fue dando bastante manija a la formación de la ecocardiografía fetal, un poco por esta ley que vos comentabas, que despertó necesidad e interés de muchos ecografistas obstétricos. Y como todo, después hay el consultorio te estalla de pacientes que tenés muchos estudios normales y te terminas encontrando con pacientes en neonatología con cardiopatías que no estuvieron, que tenían claros criterios para hacerse un ecocardio fetal que no tuvieron acceso.
el problema por ahí es un poco más amplio, las distancias, las ciudades chicas no tienen el acceso que tenemos en los grandes hospitales de Rosario. Pero me interesaba preguntarte, Matías, porque me pareció muy interesante, en el primer trimestre, yo hablo como cardiólogo, en general, sin lugar a dudas, que la transfusión nucal es la principal indicación que recibimos para hacerlo, pero tenemos también un volumen muy importante de familias con antecedentes de hijos previos con cardiopatía, que un poco la ansiedad, la presión, el obstetra quiere saber si va a poder nacer en su centro, en su ciudad, que terminamos haciendo ecocardios fetales o nos piden a partir de las 13, 14 semanas, y cuesta, o sea, muchas cosas complejas sí se pueden ver, pero quieren ver cardiopatía, no nos piden que descartemos solamente transposición, hipoplasia, un ventrículo. Quería saber cómo era tu experiencia cuando vos haces abordaje cardíaco en el primer trimestre para cardiopatías no tan complejas, no digo las simples, pero sí cardiopatías moderadas, como puede ser CV grande, canales parciales. Si tenés experiencia en qué sensible puede ser el método para ese tipo de patologías. Bueno, lo primero que tiene que saber la paciente y también tiene que saber el médico es que realmente no sabemos cuál es la sensibilidad. Si yo te digo cuál es mi sensibilidad, probablemente te mienta. Mi impresión es que un número importante de cardiopatías congénitas uno puede sospechar en el primer trimestre. Un número muy importante, pero no todas. Ahora vamos a ver con los casos que no todos. En primer lugar. En segundo lugar, la sensibilidad por ahora en el primer trimestre está muy relacionado con el operador y con la aparatología, ¿no? Entonces, la paciente tiene que saber que no podemos hacer, si uno tiene que decirle, ¿se puede hacer el diagnóstico del primer trimestre de todas las cardiopatías congénitas? No se puede hacer el diagnóstico de todas las cardiopatías congénitas, y cuanto más severas son las cardiopatías y que más alteran las cuatro cavidades, es probable que podamos sospechar algo, pero cuanto más leves o leves moderadas sean las cardiopatías, más difícil verlas en el primer trimestre, ¿no? Esto también es importante saberlo cuando alguien reciba a una paciente que ha nacido con ha tenido un recién nacido con una cardiopatía congénita y se ha hecho una ecografía de translucencia nucal y dice, ¿cómo no se vio en el primer trimestre? Bueno, la respuesta que tiene que ser es, no se ve en el primer trimestre. Que hayamos evolucionado mucho y que estemos tratando de tener una buena sensibilidad no significa que podamos diagnosticar en el 100%, ¿no? Y lo tercero que, bueno, les pediría a aquellos que sean peritos médicos, lo mismo. Si hay un juicio de mala praxis, inclusive con patologías que podíamos haber visto en el primer trimestre, tener en cuenta que hasta las hipoplasias de ventrículo izquierdo a veces pasan desapercibidos, y ahora voy a mostrar un caso también en ese sentido. Si vos me preguntás cuáles son las más fáciles de diagnosticar, son, bueno, las que no cambian, no evolucionan durante el embarazo. Por ejemplo, los canales AB suelen ser más fáciles de diagnosticar que las comunicaciones interventriculares subarteriales. Por ejemplo, el FALOT no es de las más fáciles de diagnosticar en el primer trimestre. Y, por ejemplo, la transposición de los grandes vasos es una patología que se puede diagnosticar en el primer trimestre, de vuelta. No es que se deba, ¿no? Se puede, no es lo mismo que se deba, ¿no? Y ahí había una pregunta que hacían sobre si debemos informar, reportar el signo de la cruz en las cuatro cavidades. Tener en cuenta, yo creo que lo que hay que reportar es si se ven impresionan, yo pongo siempre en el informe, impresionan las cuatro cavidades con características normales, nada más, impresionan. El signo de la cruz y la posición, la altura de las válvulas AB no tiene el mismo significado que en el segundo trimestre. La posición de las válvulas es bastante igual en el primer trimestre. Lo que sí podemos ver es que la cruz, sobre todo hay que verlo en movimiento, pero que la cruz no la vemos en el canal AB, ¿no? En el canal atrioventricular. Eso sí puede ser una forma, pero yo, de vuelta, yo soy muy cauteloso. Inclusive cuando veo alguna cardiopatía en el primer trimestre, trato de recitar a la paciente a las 2 semanas, un poco para prepararla y otro poco para confirmarla.
salvo, bueno, ahora en los casos vamos a ver en qué salvos, ¿no? Pero no sé si te contesto, Juan Pablo, y si vos Sí, sí. querés agregar algo más, y Miguel acá, ¿sí? Sí, alguien preguntaba ahí, cuando uno en este primer trimestre ve haciendo un screening semana 11, 14, ponele, ve un flujo reverso en el ductus venoso o una regurgitación de válvula tricuspidia, por frecuencia, sea en la bibliografía o en tu experiencia, probablemente, ¿cuáles serían las cardiopatías más frecuentes en orden de importancia? Digamos, ¿qué podés sospechar o no tiene relación con eso? ¿Se Bueno, entendió? sí, tanto la translucencia nucal como la alteración en el ductus venoso están relacionados con cardiopatías congénitas, pero no con una cardiopatía congénita en especial. Por ahí las que más tendría que uno buscar, una que altera mucho el flujo del ductus venoso, aumenta mucho la translucencia nucal y el cariotipo en general es normal, es la atresia tricuspidia, ¿no? Pero está relacionado con todas las cardiopatías. Así que esa paciente sí necesita hacerse un ecocardio fetal, que Juan Pablo, no sé, 16, 18 semanas como temprano, diría yo, para hacer un ecocardio Para fetal. arrancar, sí, sí, sí. 16 semanas en buenas condiciones, con una paciente un poco ideal, con buena tecnología, podemos hacer un estudio diagnóstico. En algunos casos tenemos que esperar un poco más, pacientes ni hablar obesas o con poco líquido, tenemos que esperar un poco más. Pero 16 semanas yo creo que es el primer abordaje de una paciente que ya viene con una TN aumentada, con un ductus venoso alterado o con antecedentes de mucho peso, no hacerla esperar hasta la semana 22-24 y semana 16, 18 más tardar podemos tener un claro abordaje de ese corazón. Eso no quita que yo, por ejemplo, vea el corazón, suponiendo una paciente que tuvo un antecedente, un hijo con una cardiopatía congénita, obviamente voy a ver mejor el corazón y voy a hablar diferente de acuerdo a lo que yo vea con el corazón, ¿no? Pero eso no quita que no tenga que ser evaluada después a las 22 semanas y por ahí también a las 30 semanas, de acuerdo a los antecedentes que tenga, ¿no? Sí, totalmente. Siempre cuando empezamos un ecocardio temprano, antes de empezar, para que después la familia no se quede con la sensación de que la recitamos porque vimos algo, aclaramos que la vamos a evaluar, aunque tenga una buena ventana, porque en esos contextos de antecedentes familiares con mucha presión, con mucha angustia, a veces hasta una CB pequeña, si uno no le informa correctamente, genera toda una situación familiar. Entonces, Sí. la volvemos a citar hasta para poder descartar el momento justo cardiopatías simples y leves para evitar cualquier tipo de confusión al momento del parto. ¿Querés que empiece con los casos, Juan Pablo? Dale. Dejen los micrófonos abiertos por si querés, podemos ir dialogando con estos casos. Sí, no sé, Gustavo, si se podía que hiciesen el público, no, pero nosotros sí podemos comentar durante los casos, ¿no es cierto? Claro, ustedes dos pueden participar, lo Perfecto. que no hablen a la vez, nada más, porque uno cuando habla bloquea al otro, simplemente Perfecto. turnarse. Bien. Bueno, y Bien. que el público escriba las preguntas y al finalizar las volvemos a leer. Bien. Así que, Juan Pablo, yo te paso la señal cuando te digo. Dale. Por ahí Miguel también, ¿eh? Te dejamos. Este va a ser el único caso como típico que voy a poner edad y todo. 33 años, gesta 2 para 1, 80 milímetros está midiendo de CRL, más o menos unas 13 semanas y media, translucencia aumentada, hueso nasal ausente. Screening positivo, ¿no? Así que esa paciente va a recibir se le aconseja, ¿no? Ya el screening positivo se le aconseja si ella quiere hacerse una punción para hacer el cariotipo prenatal o esperar al nacimiento para saber cómo están los cromosomas. Me parece que, lástima que no está Silvia, pero por ahí el ADN fetal en este caso no entraría porque con un riesgo tan aumentado, me parece que va a terminar haciéndose una punción para confirmarlo, ¿no? Pero bueno, acá vemos
una válvula tricúspide con una insuficiencia tricuspidia severa. Y este es el corazón. Y acá está lo que nos preguntaba hoy. Ve que yo no le daría tanta importancia a la altura de las válvulas AB, pero ahí parece que tuviera dos válvulas AB, pero cuando estamos en sístole, ahí no se ve la cruz, ¿no? Sí, claramente. Y este tiene un canal AB que es bastante, acá lo vemos lateral, ahí pareciera como si tuviera los dos ventrículos, las dos aurículas, pero ahí en sístole, ahí falta toda la cruz de corazón. Y si uno suma todas esas partes, uno diría, es muy, pero muy alta el riesgo que tiene esta paciente de tener un feto con una trisomía 21. Nos ayuda a hablar, uno a veces ve pacientes, no digamos esta paciente que tiene todos los marcadores, ¿no? Pero uno por ahí recibe pacientes que tiene la translucencia nucal aumentada, pero el resto lo ve todo muy bien, inclusive el corazón. Entonces, el diálogo es diferente, e inclusive el diálogo con la genetista, ¿no? Me parece, Miguel, que cuando vos le decís a Silvia, esta paciente tiene esto, ella va a encarar para, por ejemplo, en algunos pacientes puede ofrecerle el ADN fetal, en otros pacientes le va a ofrecer el cariotipo, y en otros pacientes le va a ofrecer el cariotipo y va a reservar ADN por si hay que hacer algún otro tipo de estudio, ¿no? Ese dato del corazón es importante. Acá tenemos otro paciente, translucencia nucal aumentada. Acá se ve mucho mejor, Juan Pablo, ¿no? El canal atrioventricular, Sí, claramente. parece que no tiene, está bien balanceado, o sea que eso tira también más para trisomía 21, pero el cariotipo en este caso dio normal. En esta paciente dio normal. ¿Estos cortes tomográficos son, estos cortes tomográficos son Sí. transvaginal o transabdominal, la obtención de la imagen? En este caso es transvaginal. En este caso es transvaginal. Pero en los anteriores que había mostrado es transabdominal. Tiene aparte, tiene un paladar hendido, no muestro la foto porque no va para esta charla, pero este feto también tiene un paladar hendido. Entonces, de vuelta, toda esa información me parece que es interesante para Silvia. O sea, no nos limitemos solamente en tenemos que ver patología cardíaca en el primer trimestre, qué patología cardíaca tenemos que ver, veamos absolutamente todo, ¿no? Y en el diálogo es interesante para el genetista y para el cardiólogo también. A ver, acá tenemos otro paciente más, ¿no? Con translucencia nucal aumentada, pareciera que tiene ausencia del hueso nasal, pero acá se ve bien, canal atrioventricular. ¿Vos qué decís, Juan Pablo? Y ahí con el color no parecían dos ventrículos balanceados. Con el color no puedo llegar a ver las válvulas, pero no me impresiona. Tal cual, con el color no vemos las dos válvulas, pero podemos ver, ¿no? Pareciera como que cada uno tiene flujo individual. Yo diría, esta paciente tiene probabilidades de tener una trisomía 21, pero lo que vemos a nivel de los tractos de salida es, esta es la arteria aorta, esta es la arteria pulmonar, y tiene un signo de la U con la tráquea en el medio. No es una patología que es frecuente en la trisomía 21. Entonces, de vuelta, el diálogo con el genetista, me parece que estos datos tienen importancia. Perdón, Matías, por ahí para que no esté familiarizado con esa imagen, eso es un arco aórtico derecho. Perfecto, es un arco aórtico derecho. Por ahí puede llegar a ser un arco aórtico doble, no lo sé. A esta edad gestacional es muy difícil, pero bueno, eso después se lo vamos a dar a Juan Pablo y que se haga cargo él. Pero podemos rescatar un paciente. Acá esta paciente la rescatamos por dos signos, ¿no? La rescatamos por la translucencia nucal aumentada y por lo que vemos en la evaluación del corazón. Otro caso, de vuelta, translucencia nucal muy aumentada, tiene hueso nasal, tiene un ductus
bien alterado. ¿Ves? Este es, creo que este es transabdominal, Miguel. Y este es vamos a frenarlo por el tema tecnológico, pero acá vemos la entrada de un ventrículo, esta es la entrada de un ventrículo, y acá uno confunde, pero lo que sí ve es esta V corta de los dos vasos, o sea, vemos dos vasos que están saliendo bien, pero el llenado de los ventrículos no me gusta, ¿no? Acá el ventrículo izquierdo se ve con buen llenado, el signo de la V corta se ve perfecto, pero el ventrículo derecho se ve, por lo pronto, se ve raro. Y esto que parece un flujo del ventrículo derecho, en realidad no es el flujo del ventrículo derecho, sino que es una gran comunicación interventricular, ¿no? La impresión mía es que esto era una atresia tricuspidia con los vasos normopuestos, con buenos vasos porque tiene una buena comunicación interventricular. De vuelta, vamos a dar un dato más de esta paciente. Esta paciente se había hecho un ADN fetal previo, que el resultado íbamos a obtenerlo 2 días después de la ecografía. Y mi impresión es que, a pesar de esa translucencia grande que tenía y de esa alteración del ductus venoso, yo me jugaba o pensaba que iba a ser normal el ADN fetal, y el ADN fetal dio normal, ¿no? Y acá, bueno, tenemos el ejemplo, Miguel, de una atresia tricuspidia que altera mucho la translucencia nucal, altera mucho el ductus venoso, y sin embargo no tiene significado de tener una alteración cromosómica. Ahora, acá el cuestionamiento es, ¿tenemos que hacer un cariotipo o no, a pesar de que el ADN fetal le dio normal, ¿no? Y por ahí, no sé, Juan Pablo, si realmente es una atresia tricuspidia, ¿qué relación tiene con alteraciones cromosómicas? Digamos, Muy alto o baja. bajo. Baja. Igualmente, en la práctica, nosotros hemos consensuado con medicina fetal que a las cardiopatías complejas le hacemos cariotipo para buscar algún tipo de asociación mayor y hablar de pronóstico y también saber si las vamos a operar después cuando nazcan, en función de ese resultado. Nos ha pasado de no tener cariotipo y después tener síndromes muy complejos u otras alteraciones, y hemos dicho durante el embarazo que íbamos a hacer tal protocolo quirúrgico y después nos encontramos que en el contexto general no eran pacientes para abordar. Entonces, de rutina, nosotros, sabiendo que tienen baja prevalencia de alteraciones cromosómicas, igualmente le hacemos función. Bien. Comparto lo que dice Juan Pablo. En la práctica hacemos estudio cromosómico igual, a los efectos de cotejar, o por lo menos de clasificar el riesgo para el pronóstico, sobre todo, y la evaluación del seguimiento. Eso es fundamental. Por otro lado, hasta por cuestiones legales, porque después, algo que no hiciste, una práctica en presencia, se hacen tantos estudios que no se justifican, estos estudios que eventualmente uno podría decir, bueno, por protocolo a lo mejor no correspondería, pero sin embargo nosotros, te soy sincero, en estos casos seguro que va a un estudio cromosómico, para descartar, más allá de todo. Inclusive, te digo, se extiende un poquitito más, aún cuando un ADN fetal, como en este caso da negativo, se buscan otras alternativas. Nosotros tenemos la ventaja que, claro, el departamento de genética, manejado por Silvia, ella toma las decisiones en función de esto que vos le preguntaste a Juan Pablo recién por la incidencia, y nosotros te damos números al voleo, pero vamos a lo justo, es decir, bueno, esto corresponde a un tanto por ciento de tal o cual síndrome, trisomía o lo que fuera. Así que sí, esa es la respuesta, pero muy bueno el caso, muy bueno. Y además contestamos la pregunta de esa doctora que preguntaba cuál era una de las patologías, y vos lo respondiste con un caso, cuando hay un ductus venoso alterado en el primer trimestre, así en forma grosera como esto, y regurgitación tricuspidia como mostraste. Hay otra patología que es
la estenosis pulmonar, de válvula pulmonar, que también se suele relacionar con ductus venoso alterado, ¿no? Esta es una paciente, todo lo contrario, vamos para el otro lado, translucencia nucal normal, hueso nasal, todo el screening morfológico normal, y en el corazón encuentro esto. El decir que la válvula tricúspide está alterada, en general tratamos de ver que la regurgitación tricuspidia sea holosistólica, perdón, ¿no? O por lo menos un porcentaje importante de la sístole. Pero bueno, acá había un flujo raro. Esto, yo no sé si es el movimiento de la válvula, como si estuviera haciendo un Doppler tisular, pero el flujo que había era muy pequeño y tiene el ductus venoso alterado. Este es un paciente de ahora, así que no me pregunten el diagnóstico, no lo tengo. Tiene un flujo a través de la válvula tricúspide, pero es claro que no se llenan, perdón, es claro que no se llenan los dos ventrículos. Ahí tiene flujo a través de la válvula tricúspide muy poquitito, y la mayoría del flujo es en el ventrículo izquierdo, ¿no? De vuelta. Yo tengo diagnóstico ahí está la regurgitación tricuspidia. No tengo diagnóstico. No sé, Juan Pablo, si vos querés dar algún diagnóstico, pero en definitiva, esta paciente va a tener que esperar a hacerse una ecocardio a las 16 semanas, pero esta paciente yo ya la rescato. Digo, mire, está todo, la translucencia nucal, hueso nasal, hormonas, todo está perfecto. Pero hay algo en el corazón que no me gusta, vuélvase en 2 semanas, 3 semanas, quiero volver a verlo. En esta paciente por ahí no me animo a informar ya directamente que tiene una cardiopatía, pero es muy probable, ¿no? Sí, sí, es importante, sí, es muy importante lo que decís de por ahí no ponerle el nombre y apellido de la cardiopatía cuando no estamos seguros, porque cuesta mucho después deshacer ese diagnóstico. Si uno, en este caso en particular, informase, no sé, una atresia tricuspidia también, no tenés la certeza que tenga comunicación interventricular, la salida de los vasos, un montón de herramientas técnicas que hacen a la patología, entonces es preferible, como vos bien decís, alertar a la familia de que la vamos a controlar no solo porque es chiquito, sino porque aparte sospechamos que puede haber algo y tomarnos el compás de espera necesario para poner el nombre real de la cardiopatía, porque sabemos que a partir de ese momento, entre la información que ya manejan los pacientes y que nos pasa a nosotros en las ciudades que somos grandes, pero que no somos capital federal, donde muchas pacientes quieren irse a Buenos Aires o muchos centros derivan a Buenos Aires, es preferible tomarnos un compás de espera donde lo vamos a tomar en una conducta terapéutica y a la semana 14 y a la semana 16 para parar un poco la pelota y evaluarlo un poquito más grande, en mejores condiciones y sí ponerle el diagnóstico. Pero seguramente es muy probable que esa paciente que estás mostrando tenga una cardiopatía. Miguel, esto, como se ve, es un trabajo en equipo acá. No, Estamos dando una charla en quiero... equipo, Sí. pero la medicina fetal es trabajo en equipo, es así, es esto, Inclusive, no es que uno mira... Claro, hablando de lo multidisciplinario, yo quiero decir que inclusive estamos hablando de diagnósticos no asumidos o no comprometidos, que no nos animamos a informar. Y bueno, aquí no hay interrupción voluntaria del embarazo, hay hasta aspectos legales en el medio, como para poder jugar. Yo insisto con lo legal hoy en día, sobre todo en tiempos de pandemia, donde ni siquiera, por lo menos en nuestro medio, por protocolo, no dejamos entrar a los esposos a la consulta, salvo para comentarle cuando encontramos una patología, hacemos una reunión especial. Y yo creo que el seguimiento, como para, no se olviden, yo salgo con estos temas por lo siguiente. ¿Ahora me escuchan? Recién estaba interrumpido. Sí. Sí. Yo insisto con los aspectos legales, porque a estos eventos de webinar se suman, hablando de lo multidisciplinario de la medicina fetal, médicos obstetras que, por ejemplo, estos aspectos muy técnicos o muy imaginológicos que vos estás mostrando,
Ellos lo que quieren tener en claro qué es lo que, digamos, con qué certeza nosotros podemos llegar a decir, no hablo de mí, hablo de ustedes que tienen un nivel superior en ecocardiografía fetal, hasta dónde nosotros nos jugamos con los diagnósticos, cuándo tienen que pedir transvaginal, a cuánto le hacemos nosotros ecografía transvaginal para confirmar, lo hacemos de rutina la ecografía transvaginal. Cuando hablamos de screening de cardiopatías, el screening, ¿qué significa screening? Para una población generalizada, ¿lo hacemos a todo el mundo? ¿O entra como un adicional dentro del screening que estamos haciendo tamizaje de cromosomopatías, más allá de lo que dijimos al comienzo? Entonces, es un adicional que se nos va sumando en la experiencia. Seguramente dentro de unos años, cuando Bertinat, Tron, Gustavo invente unos transductores todavía de mayor definición de la que tenemos hoy, es altísima la posibilidad de definir patologías, o cuando nosotros sepamos más, sí, se va a instalar como screening. Hace X cantidad de años no pensábamos que íbamos a estar viendo la estructura anatómica que veíamos, ni siquiera nosotros en nuestro medio al menos sabíamos, los ecografistas obstétricos, sabíamos tanto de corazón como sabemos en estos últimos 5 años. Así que esto del primer trimestre, un poco para sumar a un concepto general, no a la patología en particular, yo creo que se va imponiendo, cada vez vemos más patologías en el primer trimestre, cardíacas me refiero, y la verdad que suma, por eso estás invitado a dar esta charla, y evidentemente muchas veces algunas de las cosas que estamos hablando, estoy hablando para el general del público, seguramente hay más público conocedor de estas patologías, pero a los eventos anteriores, inclusive a las charlas de arritmias fetales, se sumaron muchos neonatólogos muy interesados, por eso es que abro este paraguas de generalización. Bueno, como ven, es 8 de junio la paciente. Mi impresión, Juan Pablo, es que puede ser una atresia de la válvula pulmonar, no tiene prácticamente flujo, pero bueno, eso lo va a decir. Yo creo que acá la utilidad, el mensaje es, si uno trata de ver más cosas, puede encontrar, decirle a esta paciente, bueno, usted no es de las pacientes que está en el grupo de bajo riesgo, que probablemente no tenga ningún tipo de patología. Bueno, acá tenemos otra paciente, hueso nasal normal, translucencia nucal normal, válvula tricúspide normal, ductus venoso normal. Ven que el ángulo está bien, ¿no? Tiene flujo en los dos ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y esta es la ecografía a las 22 semanas. La ecografía a las 22 semanas es totalmente patológica, tiene un ventrículo izquierdo que prácticamente no funciona, tiene una válvula mitral que es bastante estenótica, y si uno va a la salida de la arteria aorta, ahí ve una estenosis de válvula aórtica crítica, ¿no? Terminó, obviamente, esta paciente, acá estamos a las 22 semanas, terminó siendo una hipoplasia de ventrículo izquierdo. Bien. Así que ahí tenemos, de vuelta, ¿no? Translucencia nucal normal, pero acá tenemos una fosa posterior extraña. Esto se llama el signo de como que se impacta lo que es el mesencéfalo sobre el hueso occipital, que es bastante típico del mielomeningocele. Pero el corazón, a pesar de ser tan chiquitito, se ve bien patológico. Esa paciente que yo recién mostraba tenía una trisomía 18, ¿no? Acá tenemos otra paciente, translucencia nucal normal, pero con un eje del corazón bien desplazado hacia casi 90 grados, y de vuelta el Doppler color nos ayuda. Ahí está saliendo la arteria aorta cabalgando por el tabique, ¿no? Y cuando vamos a buscar los 3 vasos,
es como que esto que está acá arriba, que es la arteria pulmonar, como que se alejan los dos vasos y la arteria pulmonar tiene flujo anterógrado y retrógrado, ¿no? Anterógrado, ¿ves? Flujo azul y flujo azul y flujo rojo. Y después, recitada a las 2 semanas, se ve claramente cómo tiene un síndrome de ausencia de válvula pulmonar, ¿no? Entonces, de vuelta, translucencia nucal normal, hueso nasal normal, y cómo tiene una patología, ¿no? Una cardiopatía bastante severa, que la podemos pesquisar, nos podemos adelantar un poco el diagnóstico con las imágenes que vimos. Es probable, es muy probable, ¿no, Juan Pablo, que esto lo diagnostiquen después de las 22 semanas? Sí, sí. Sí, va a tener las ramas de la arteria pulmonar van a ser gigantes y no va a pasar desapercibido seguramente en un escáner. Otro caso más, hueso nasal normal, translucencia nucal normal, 4 cavidades, ahí se ve mucho mejor en la cruz. A medida que vamos aumentando la frecuencia de los traductores, mejoramos mucho la visualización. Ahí se ve la salida de la arteria aorta y la arteria pulmonar. Hay preguntas en YouTube que me las pasaron recién. Cuando por Doppler se valora la válvula tricuspidia, ¿qué es lo que buscamos? ¿O qué encontramos como normal? Pregunta. Bueno, lo que nosotros llamamos un Doppler de válvula tricúspide normal, a ver, vamos a buscar. ¿Se está viendo la pantalla ahora o no? No, pero Sí. la pantalla se ve. Como no te vemos a vos, sospechamos que también está detenido, salvo que quieras, a ver, mover un poquito. Ah, no, está bien. Ahí está. Sí. Bueno, este es un Doppler de la válvula tricúspide. O sea, ¿cómo lo buscamos? Tratamos de que el flujo esté bien paralelo a lo que es la interrogación de ese vaso, en este caso de esta válvula, ¿no? O sea, bien paralelo a cómo va a ser el flujo, que va a ser en esta dirección. Normalmente la válvula tricúspide tiene estos dos flujos, que es la onda EA, ¿no? Esto sería la contracción activa de la aurícula. Nuevamente, disculpas. Entonces, lo que mostraba recién es, esto es una alteración en la válvula tricúspide, ¿no? Acá tenemos un flujo, una insuficiencia tricuspidia que prácticamente está ocupando toda la sístole, ¿no? Algunos requisitos para distinguir entre la insuficiencia tricuspidia y la contaminación por la arteria aorta es que la contaminación de la arteria aorta, que simula un flujo retrógrado, nunca llega a sobrepasar los 60 metros por segundo en la velocidad que tiene, ¿no? Este es bien típico, fíjense que rebasa totalmente la medición. A ver, vamos a... Demasiados videos. Ya estoy. Ahí está. Bueno, estábamos con este caso, que es muy interesante, porque tiene ese signo que yo digo que se ve como un vaso solo en el de 3 vasos tráquea. Es bastante patognomónico, por lo menos uno tiene que sospechar ahí la transposición de los grandes vasos, ¿no? No es fácil verlo, diagnosticar la transposición de los grandes vasos en los cortes axiales. La imagen típica es esta misma paciente, ahí se ve la salida de los vasos lado a lado, que no hay entrecruzamiento de los vasos. Y por favor, espero que no estar hablando solo y que no vean la pantalla. Se ve y ¿no? se Pero escucha. ahí se ven los dos vasos que salen lado a lado. Bien patognomónico de la transposición. Lo que tiene de bueno la transposición es que no es una patología evolutiva, ¿no? O sea, la transposición está desde el primer momento
y no cambia. Entonces, si uno sabe buscarla, lo puede ver en forma temprana. Esta es otra paciente, y ahí están saliendo los vasos lado a lado, ¿no? Y lo mismo, el Doppler color, lo que nos va a mostrar. ¿Ven cómo parece como si va a chocar? Ahí se ven las dos arterias pulmonares. Ahí, y un solo vaso parece, porque está uno arriba del otro, ¿no? Entonces después doblamos el traductor y ahí se ven las dos salidas. Tal es así que ahí es en donde me gusta hacer el volumen, como si lo viéramos desde arriba al corazón, ¿no? Acá estamos viendo un corazón, el volumen del corazón lo vemos desde arriba, ¿no? Entonces vemos los dos ventrículos, esto es 11 semanas, pero se ve claramente cómo pasa la arteria aorta por ahí, da la vuelta y va para acá, y esta es la arteria pulmonar. Y en este caso, vemos como los dos vasos, ¿no? Es como que dan la vueltita y no forman ese triángulo, ¿no? Entonces, es una forma que por ahí el día de mañana, cuando hagan esto de inteligencia artificial y reconstrucción automática bueno, es una vista que parece interesante como para ver. ¿eh? Eh, Preguntas, comentarios para el cierre. Vamos a ver alguna pregunta de público. Doctor Pedro Jiménez pregunta, en pacientes con hipoplasia del corazón izquierdo, en el primer eco se veía una estenosis aórtica, no se consideró plausible de valvuloplastia aórtica fetal propuesta por los doctores Marantz y Granja. Sí, esa paciente se envió a la gente del grupo del italiano para hacer una valvuloplastía. Tenía algunos signos de mala, mala posibilidad de hacer ese tipo de tratamiento, que era que ya se veía un ventrículo izquierdo hipoplásico y con signos de fibrolastosis, ¿no? Y el otro tema es que la enviamos muy temprano, porque eran 22, 23 semanas, y el intervencionismo no se puede hacer antes de las 25 semanas. Así que no se pudo hacer, se envió para poder hacerla, pero no se pudo hacer el intervencionismo. Se hizo otro tipo de intervencionismo porque tenía un foramen oval muy estrecho, y se le puso un stent a través del foramen oval para dejarlo permeable y poder llegar a término y poder hacer una cirugía electiva, que es lo que se hizo. Pero bueno, obviamente lo que yo quería mostrar ahí es que en el primer trimestre no se podía ver, no se podía ver. Por ahí hay otros casos de hipoplasia ventrículo izquierdo que hemos hecho el diagnóstico, pero no podemos ver todo. Eso que quede claro, es una herramienta muy útil para aquellos que lo piden, que aquellos obstetras que quieran pedirlo porque tiene la paciente con antecedente de cardiopatía congénita, sepan a quién se lo piden, ¿no? Y sepan la limitación del estudio, por más que lo haga la persona que más sabe de corazón fetal en el primer trimestre. Es muy, muy importante tener eso en cuenta. Pero evidentemente es una herramienta muy útil, es una herramienta muy útil para sospechar cardiopatías congénitas, para mandar pacientes que realmente tienen alto riesgo de cardiopatía congénita a que se haga una ecocardiografía fetal, y aparte ayuda mucho para el diálogo con el genetista y ayuda mucho para el diálogo cuando nosotros vemos una translucencia nucal, sobre todo ahí en el límite, ¿no? En el borde. ¿Y otra pregunta? Tengo una consulta que vino de YouTube también. Quisiera saber si las cardiopatías sin anomalías cromosómicas se pueden asociar a algún tipo de enfermedad infecciosa. Bueno, hay ciertas infecciones que en el primer trimestre que pueden producir malformaciones, ¿no? Y así como pueden producir malformaciones, pueden producir malformaciones cardíacas, ¿no? Por ahí, eso entra en el motivo de cuál puede ser el diagnóstico, pero más interesante que eso es tener en cuenta que hay algunas infecciones que producen
problemas en el corazón, sobre todo miocardiopatías, que esos son evolutivas, ¿no? A mí la que más se me viene a la mente es el parvovirus, ¿no? Y el parvovirus hay que tener en cuenta cuándo pedirlo, ¿no? O sea, una paciente que tenemos sospecha de que tiene una infección por parvovirus B19, una maestra que viene con un brote, con chicos que tienen edad escolar y viene con un brote que el pediatra sospecha que tiene un parvovirus, bueno, lo primero que hay que hacer es certificar que la madre tenga parvovirus. Si la madre tiene parvovirus, hay un ciclo que se debe cumplir para que el virus pase la placenta y que pueda infectar al feto. Ese ciclo es no menos de 2 semanas, ¿no? Y la mejor forma de ver si ese feto tiene o no tiene una infección sintomática en el feto es a través de la arteria cerebral media, ¿no? A veces es al revés, no tenemos el dato de que la paciente tuvo parvovirus, porque el brote duró muy pocos días, porque hizo muy pocos síntomas, y vemos un feto que tiene hidrops y que tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, en ese caso, hacemos una arteria cerebral media que nos da signos de anemia, ¿no? La afectación del corazón es principalmente secundaria a la anemia, ¿no? Pero también puede ser primaria por la infección misma del parvovirus, ¿no? Pero en ese paciente hacemos a la inversa, ¿no? Tratamos de ver a ver si es del tipo, es un hidrops de tipo inmunológico o no inmunológico, y si no es no inmunológico, ponemos a consideración ese tipo de infección. La otra infección que suele dar manifestaciones a nivel del corazón es el citomegalovirus. No sé, Juan Pablo, si querés agregar algo. No, sí, diferenciar lo que vos decías, las que pueden generar malformaciones cardíacas en la primera etapa, como anoxia, en la primera etapa de formación del corazón, y las que claramente se producen más adelante y se presentan como miocarditis y generalmente como miocardiopatía dilatadas, pero son dos cuadros totalmente diferentes. Las primeras se asocian con malformaciones estructurales y las segundas son alteraciones funcionales que pueden terminar generando un aborto espontáneo o recursos con una resolución ad integrum, dependiendo cada uno, cuál es la agresividad del germen. Gustavo, ¿hay alguna otra pregunta de YouTube? No, de YouTube no. Quedó una pregunta, pero es más del seteo del equipo, de cómo presetear el equipo para ver mejor 3 vasos y qué PRF colocar. Eso es más dependiente también de la máquina. Sí, hay algunas cosas que son muy de la máquina y hay otras cosas que son universales para todos los equipos. Lo primero que necesitamos es un buen frame rate, o sea, un frame rate bien alto, ¿no? Porque cuanto más alto tengamos el frame rate, más podemos pedirle a la máquina después, ¿no? Así que lo primero que hay que hacer es poner la profundidad como para que el corazón quede lo más bajo posible, ¿no? Lo que nosotros vemos de la amplitud de insolación que hacemos con el traductor, que es esa como B corta, que es lo que vemos de tejido, achicarlo, ¿no? Y ponerlo casi pegadito al tórax. Esas dos cosas van a mejorar mucho el frame rate y después recién ahí hacerle el zoom. Con respecto al Doppler color, esas dos cosas son fundamentales. La amplificación es fundamental. El PRF en general, yo uso un PRF bajo y depende del equipo cuánto uno le da de persistencia al color o no. Cuanto mejor es el equipo, por ahí uno puede jugar con darle un poquito más de persistencia y que no haga tanto un flash, ¿no? El color. Sí necesitamos mucha sensibilidad del Doppler color, que eso uno puede regularlo, ¿no? Uno puede regularlo, pero bueno, eso ya tiene que ver más con cada uno de los equipos. Lo otro que a veces pasa es que se ensucia mucho la imagen y se ve demasiado color por todos lados, y a veces los equipos tienen para regular la ganancia y para regular la potencia, que son dos cosas diferentes, ¿no? Los equipos ahora son tan potentes que por ahí hay que bajarle un poco la potencia en el Doppler color y sobre todo en el primer trimestre, y la ganancia de color, jugar un poco con esas dos variables.
Y lo tercero que tiene que tener en cuenta es que el que hace Doppler color tiene que estar bastante dúctil con el manejo del Doppler color. Recuerden de qué forma tiene que insonar lo que uno quiere ver, ¿no? Porque si uno lo pone tangencial, por más equipo que tenga, nunca le va a ver Doppler, no le va a ver color. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, la salida de la arteria aorta, yo tengo que tratar de verlo lo más paralelo posible, ¿no? A veces en los tres vasos, veo un vaso solo, el Doppler color, pero veo la imagen del vaso al ladito, y eso tiene que ver porque un vaso lo veo bien paralelo al flujo y el otro está casi a 90 grados, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que pensar en mover un poco el traductor o esperar a que mejore la posición del feto. Y en el primer trimestre tiene que estar acostumbrado a que el feto se mueve para todos lados, ¿no? Entonces tiene que tener paciencia. Es un poco en función de la hora, la extensión desde el punto de vista técnico, no por una cuestión de interés en todos los asistentes, todo lo contrario, y sobre todo nosotros. Si existen otras consultas que pueden surgir, e inclusive pueden llegar a surgir después por YouTube, y pueden llegar, te la vamos a alcanzar para que sean contestadas, por supuesto, luego, y compartidas. Creo que se puede ingresar tanto a la página de Medigen como a la de Digimed, luego para ver esta exposición tuya. Nosotros estamos muy agradecidos por tu generosidad. Yo creo que todo si hay algo que trajo el bicho trajo puras cosas malas, pero entre las cosas buenas que trajo son estas posibilidades de que los generosos, como vos y como todos los porque yo siempre digo, en estos eventos científicos, cuánta gente generosa, capaz con ánimo de compartir lo que saben, la verdad que siempre vamos a estar agradecidos de esto, y es una de las cosas que está ocurriendo y está sucediendo. Así que yo de acá te mando no me gustan los codazos estos, me gustan los abrazos así, pero te mando virtual, te mando un abrazo virtual, te mandamos un abrazo virtual, te agradecemos enormemente, te saludamos y también saludo a la gente de Jiménez de aquí, y esperamos contar con otras participaciones tuyas en lo que sea, porque quiero transmitir que así como el doctor está hablando como está hablando Matías, de corazón, yo les quiero decir que si acá lo invitamos a hablar de fosa posterior, del cerebro, de la cabeza fetal, de cráneo fetal, tenemos también para largo rato de escucharlo y compartir. Muchas gracias, Matías, un abrazo muy grande y saludos a tu familia también. Bueno, Miguel, Matías, muchísimas gracias. Sí, Juan Pablo. Te quería felicitarte por la presentación, los casos, las imágenes. No es fácil tener patología registrada en embarazos tan tempranos, así que felicitarte por la presentación, agradecerte el tiempo y, como decía Miguel, la generosidad de compartirlo con todos nosotros. Bueno, mandarte también un abrazo y esperemos que la próxima sea presencial, tanto allá como acá. Y saludos también a Gustavo y a todo el equipo de Digimed. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias a la gente a vos, Juan Pablo, a Miguel, y extensivo a todos allá en Medigen y en Rosario. Ya voy a estar allá. Sepan disculpar por ahí las partes técnicas. Vamos a tener que poner fibra óptica acá, directo, para ver los videos. Pero bueno, yo creo que la idea está de cuáles son los alcances. Se puede ver mucha patología, de vuelta, se puede ver mucha patología. Cualquier consulta que tengan, ya sea por YouTube, o me pueden mandar un mail que yo contesto lo que necesiten de las cuestiones técnicas. Pero bueno, de vuelta, la gente de Gustavo, muchísimas gracias por permitirnos a nosotros dar estas charlas y por estar en estos momentos que no son fáciles para nadie, pero mucho menos para ustedes, estar apoyando a nosotros para poder reunirnos así virtualmente y estar más cerca. Estamos todos pasando por la misma, así que bueno. ¿Sí? Te esperamos la próxima aquí en Rosario, que siempre estuvo cerca, pero ahora quédense todos de casa, y los saluda Gustavo para despedirnos.
Bueno, no, muchas gracias y estén atentos a las próximas charlas que van a ir saliendo. Muchas gracias, Matías, Miguel, Juan Pablo, y hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.